Hola, me llamo Josué y soy velador nocturno. Durante un tiempo trabajé en una planta procesadora abandonada en las afueras de Monterrey. Una instalación que cerraron hace años, pero que todavía mantienen vigilancia, porque quedan equipos de valor adentro. Dejarlos sin custodia termina en robo de cobre y maquinaria que, aunque vieja, sigue siendo de alguien. Trabajaba solo durante la noche en un complejo enorme. Galpones industriales, oficinas vacías, estructuras de metal y concreto, que llevaban años sin función activa pero que seguían en pie con esa solidez que tienen las construcciones industriales, incluso cuando ya nadie las usa. El lugar más llamativo de todo el complejo era el tanque de agua elevado que se veía desde cualquier punto del patio. Una estructura cilíndrica grande sobre sus soportes de acero que seguía ahí desde el cierre. Durante las primeras semanas de trabajo, el complejo se comportó exactamente como lo que era. Una instalación vieja y vacía, donde los únicos sonidos eran los que hacen las estructuras de metal, cuando cambian de temperatura entre la noche y el amanecer. Crujidos y golpes sordos que cualquiera que haya trabajado en un edificio industrial de madrugada reconoce como parte del ambiente y aprende a ignorar. Pero los golpes que empecé a escuchar poco después de las 2 de la mañana no eran crujidos de estructura. Eran golpes metálicos secos, con un ritmo que no era el ritmo aleatorio de la expansión térmica, sino algo más regular, más espaciado, más parecido a una señal que a un ruido de fondo. Y lo que me hizo dejar de atribuirlos a la instalación fue que aparecían siempre a la misma hora, con una puntualidad que ninguna variación de temperatura puede tener. Hacía mi recorrido buscando el origen y nunca lo encontraba. Y cuando llegaba al sector de donde me parecía que venían el sonido, ya no estaba o parecía venir de otro punto más adelante, como si se moviera por las cañerías de un lugar a otro mientras yo me acercaba. Fue durante una de esas recorridas que noté algo raro en el indicador de nivel del tanque elevado. Un visor de vidrio en la base de la estructura que en teoría mostraba cuánta agua había dentro, y que en teoría debería haber estado estático desde que el sistema se desconectó. Pero el nivel marcaba diferente en distintos momentos de la noche, más arriba en algunas recorridas y más abajo en otras, con variaciones que no tenían ninguna explicación técnica posible, porque revisé todas las válvulas y todas las bombas del sistema, y todo estaba desconectado. Después empezaron los charcos. El primero apareció cerca de una escalera del galpón principal, en un punto del piso de cemento donde no había ninguna cañería visible. Y lo limpié pensando que había alguna filtración del techo que no había detectado durante las lluvias de días atrás, aunque en ese momento llevábamos varios días sin lluvia. Después apareció otro adentro de un galpón cerrado, cuya llave solo yo tenía. Y luego en las oficinas que llevaban meses sin abrirse, con el agua distribuida sobre el piso de una forma que no correspondía a ninguna filtración desde el techo, sino a algo que salía desde abajo, o que simplemente aparecía sin origen identificable, sin cañerías activas cerca, sin ninguna explicación que yo pudiera encontrar revisando el sector. Cuando revisé las grabaciones de cámaras buscando alguna explicación para los charcos, encontré otra cosa que no estaba buscando. En las imágenes de algunos de esos charcos había reflejos sobre el agua que no correspondían al entorno de la cámara. Formas que en el reflejo del agua parecían personas paradas en un punto del espacio, que en el encuadre real de la cámara estaba vacío. Como si el agua estuviera reflejando algo que la cámara no alcanzaba a capturar directamente. Cuando iba físicamente a esos puntos no había nadie. Y el efecto se repetía en grabaciones de distintas noches, en distintos charcos, siempre con esa misma diferencia entre lo que el ángulo de la cámara mostraba y lo que el reflejo en el agua parecía indicar que había ahí. Decidí subir al tanque. Quería revisar personalmente si había alguna pérdida activa que explicara el nivel variable y los charcos. Y era algo que había estado postergando sin razón técnica concreta. Solo con esa resistencia que uno a veces siente hacia ciertos lugares sin saber exactamente de dónde viene. Empecé a subir por la escalera de metal exterior del tanque, y cuando llevaba la mitad del ascenso,
Escuché las voces desde arriba, que formaban un murmullo constante y sostenido, que parecía venir del interior del tanque. Llegué arriba y abrí la compuerta y alumbré el agua con la linterna. Al principio solo vi mi propio reflejo sobre la superficie, que estaba quieta a pesar de que el murmullo seguía presente alrededor de la estructura. Y estuve unos segundos mirando hacia abajo antes de que apareciera la otra cara. No fue de golpe, sino de forma gradual. Una imagen que se fue definiendo sobre el agua debajo de la mía. El rostro de un hombre que yo no conocía, con los rasgos suficientemente claros como para que no pudiera atribuirlo a un efecto de luz o a la textura del agua, mirando hacia arriba desde la superficie con los ojos abiertos. Moví la linterna y la imagen desapareció con el movimiento de la luz. Y cuando volví a iluminar el mismo punto, el agua reflejaba solo el interior de la compuerta abierta y el cielo oscuro detrás de mí, sin ningún rostro, sin ninguna imagen que no correspondiera al entorno real. Bajé sin revisar más. Pensé que por el cansancio y la sugestión podría haber visto algo raro que no estaba ahí. Días después pasó por la planta un ex trabajador que había vuelto para retirar algunas de sus pertenencias personales que había dejado en una de las oficinas cuando cerró. Y le conté lo que había estado pasando, los golpes, los charcos, el nivel del tanque. El hombre me escuchó, y antes de responder me preguntó si las voces venían del tanque, con la precisión de alguien que conoce la respuesta antes de hacer la pregunta. Le dije que sí y me contó que años antes había habido una falla grave en el sistema hidráulico de la planta durante un turno de trabajo, que varias áreas del complejo se habían inundado de forma repentina y que algunos obreros habían quedado atrapados en sectores cerrados antes de que pudieran llegar los equipos de rescate, y que no todos habían salido. No me dio más detalles y yo no los pedí. Intenté seguir trabajando unas semanas más porque necesitaba el sueldo y porque la parte racional de mí encontraba explicaciones técnicas para cada cosa individual, aunque no pudiera explicarlas todas juntas. Hasta la madrugada en que encontré las huellas. Eran huellas húmedas sobre el piso de cemento del patio, del tamaño y la forma de pies descalzos, que salían desde la base del tanque elevado y cruzaban el patio en dirección a mi caseta. Y las seguí con la linterna desde donde comenzaban hasta donde terminaban, atravesando zonas del patio que llevaban días completamente secas, sin ninguna fuente de humedad cercana, y terminaban frente a la puerta de mi caseta, con la misma claridad con que habían comenzado, sin continuar hacia adentro, sin regresar hacia el tanque, simplemente terminando ahí como si lo que las había dejado se hubiera detenido frente a mi puerta y no hubiera dado ningún paso más en ninguna dirección. Presenté la renuncia pocos días después y no respondí a las consultas que me llegaron luego por parte de mi jefe y compañeros. Prefería solo alejarme de ese lugar y todo lo que tuviera que ver con él. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Ricardo y durante varios años trabajé como guardia nocturno y técnico de telecomunicaciones en una estación repetidora ubicada en la Sierra de Chihuahua. Era un trabajo tranquilo, al menos en apariencia. Me tocaban turnos de varios días completamente solo, viviendo dentro de una pequeña instalación en la cima de una montaña. El pueblo más cercano estaba a varias horas por caminos de terracería, y cuando llegaba el mal clima, podía pasar días sin ver a una sola persona. Mi rutina era bastante simple. Durante mi guardia revisaba los sistemas de energía, monitoreaba los equipos de transmisión y verificaba que las antenas siguieran funcionando correctamente. Las noches eran largas y silenciosas. Afuera casi no había nada más que bosque, niebla y viento golpeando las estructuras metálicas. Con el tiempo uno termina acostumbrándose a esa soledad. La única compañía constante era la radio de comunicaciones, que permanecía encendida las 24 horas. Lo extraño comenzó una noche cerca de la 1 de la mañana.
Yo estaba revisando unos registros cuando escuché una voz entrando por uno de los canales. Pensé que se trataba de algún senderista perdido o alguien usando un radio portátil. La señal era débil, llena de estática, pero se entendía perfectamente que estaba pidiendo ayuda. La persona decía que estaba desorientada y que no encontraba el camino. Tomé el micrófono y respondí varias veces. Le pedí que se identificara y que describiera dónde se encontraba, pero nunca obtuve una respuesta directa. La voz simplemente continuó hablando entre interferencias hasta desaparecer unos segundos después. Al principio no le di demasiada importancia. Contacté a emergencias para reportar la situación y les expliqué lo que había escuchado. Me preguntaron la frecuencia exacta y revisaron sus equipos. Minutos después me respondieron que no estaban recibiendo absolutamente nada. Eso me pareció extraño. Pensé que podía tratarse de algún problema técnico, así que pasé parte de la madrugada revisando los sistemas. Verifiqué antenas, frecuencias y registros de señal. Todo funcionaba perfectamente. Sin embargo, la noche siguiente, exactamente a la 1 de la mañana, la voz volvió. Esta vez presté más atención. Decía cosas muy parecidas, comentaba que tenía frío, que llevaba horas caminando y que veía algunas luces a la distancia, pero no lograba alcanzarlas. Nuevamente intenté responder, pero no hubo una conversación real. Era como escuchar fragmentos de alguien atrapado dentro de una grabación, que se repetía una y otra vez. Las transmisiones comenzaron a aparecer todas las noches a la misma hora. Durante varios días escuché prácticamente el mismo mensaje. A veces cambiaban algunas palabras o aparecían nuevas frases, pero la situación era siempre la misma. Alguien perdido en la montaña buscando ayuda. Poco a poco empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. No era solamente la repetición de los mensajes. Había algo en la voz que me hacía sentir que cada noche estaba más cerca. Después de aproximadamente una semana, las transmisiones empezaron a cambiar. Ya no hablaban únicamente de la montaña. La persona comenzó a mencionar cosas que conocía demasiado bien. Hablaba de una torre de comunicaciones. Mencionaba el generador eléctrico y describía las luces exteriores de la estación, con detalles que no cualquiera podía conocer. Recuerdo perfectamente la noche en que escuché mi nombre por primera vez. Estaba sentado frente a los monitores cuando la voz, entre la estática, pronunció mi nombre completo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda porque casi nadie sabía que yo estaba asignado en esa estación. Mis compañeros trabajaban en otras instalaciones y los relevos se hacían cada varios días. Por eso no tenía sentido que alguien supiera que yo estaba ahí. Esa misma madrugada decidí investigar más a fondo. Utilicé los equipos para intentar rastrear el origen de la señal porque mi teoría era simple. Alguien estaba gastando una broma pesada y conocía detalles internos de la estación. Pasé horas realizando pruebas y revisando registros hasta que finalmente encontré algo que no esperaba. La señal parecía provenir de una antena secundaria ubicada en otra ladera de la montaña. Cuando vi la identificación del equipo pensé que había un error, porque esa antena llevaba años fuera de servicio y ni siquiera estaba conectada al sistema principal. Al día siguiente revisé documentación antigua almacenada en la estación. Había carpetas olvidadas, informes de mantenimiento y registros que nadie consultaba desde hacía mucho tiempo, y fue ahí donde encontré el nombre de un técnico desaparecido. Según los reportes, años atrás había salido durante una tormenta para reparar precisamente esa antena, y nunca regresó. Los equipos de búsqueda recorrieron la zona durante varios días. Algunos pensaban que había resbalado, caído por un barranco, y otros creían que se había perdido entre la niebla y las bajas temperaturas. Jamás encontraron el cuerpo y el caso terminó archivado sin ninguna explicación definitiva. Después de leer esos documentos, ya no pude escuchar aquellas transmisiones de la misma manera. Cada noche esperaba a la 1 de la mañana con una mezcla de ansiedad y nervios.
y cada noche la voz sonaba más clara, menos distante y más cercana. La última semana de mi turno decidí grabar todas las transmisiones para analizarlas después. Aquella noche la voz ya no pedía ayuda ni decía que estaba perdida. Parecía estar describiendo un recorrido, como si estuviera caminando por la montaña, siguiendo una ruta específica. Entre interferencias escuché que mencionaba senderos, rocas y puntos de referencia de la zona. Durante varios minutos continuó avanzando paso a paso hasta que finalmente dijo algo que me dejó completamente inmóvil frente a la radio. Afirmó que había encontrado el camino de regreso. Recuerdo que miré el reloj y traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, la última transmisión fue la que me hizo abandonar ese lugar para siempre. Ocurrió poco antes del amanecer. La voz apareció una vez más, mucho más clara que cualquier otra noche. No había interferencias ni cortes. Sonaba como si la persona estuviera transmitiendo desde muy cerca de la estación. Entonces dijo una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Ya llegué a la torre. Ábreme la puerta. Sentí que se me cerraba el estómago. Levanté la vista de inmediato y observé las ventanas. Afuera no se veía absolutamente nada. La niebla cubría toda la montaña y no podía distinguir ni siquiera la base de la torre principal. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Después escuché 3 golpes contra la puerta metálica de la estación. Fueron golpes precisos, separados y demasiado claros para confundirlos con el viento o con los sonidos normales de la estructura. Me quedé inmóvil, sin atreverme a moverme. La radio permaneció encendida unos segundos más, emitiendo únicamente estática. Después la apagué. No me acerqué a la puerta. No miré por las ventanas otra vez. Yo simplemente me quedé sentado esperando a que amaneciera. Cuando terminó mi turno, solicité el traslado inmediato. Nunca regresé a esa montaña y jamás volví a preguntar por aquella antena, ni por el técnico desaparecido. Aún así, hay algo que sigo recordando cada vez que pienso en esa noche. Si aquella voz realmente pertenecía al hombre que desapareció años atrás, entonces algo logró encontrar el camino de regreso después de todo ese tiempo. Y lo peor no fue escuchar su voz por la radio. Lo peor fue comprender que, cuando pidió que le abriera la puerta, ya sabía exactamente dónde estaba yo. Continuamos. Me contrataron como guardia nocturno para cuidar un campo en las afueras de México, en una zona rural donde el dueño llevaba semanas perdiendo animales sin explicación, y había decidido que necesitaba a alguien durmiendo adentro del terreno, en lugar de un recorrido esporádico de alguna patrulla que pasaba por la carretera de vez en cuando. Me ofreció una pequeña casa dentro del terreno, comida y un sueldo razonable, y acepté porque las condiciones parecían manejables y porque en ese momento necesitaba el trabajo. Lo que no me pareció al principio fue la escopeta. El dueño me la entregó junto con una caja de cartuchos el primer día y me dijo que era para emergencias. Y yo la recibí pensando que era una precaución exagerada para cuidar cabras y gallinas de coyotes ocasionales. No había cámaras en ningún punto del terreno. No había señal de celular. No había internet. Y la casa más cercana quedaba a varios kilómetros por un camino de tierra, que de noche era simplemente oscuridad en todas las direcciones. La escopeta, con el tiempo, dejó de parecerme exagerada. La primera semana transcurrió sin nada fuera del ordinario. Hacía recorridas cada pocas horas revisando los corrales, las tranqueras y el alambrado del perímetro. Escuchaba coyotes algunas noches en los cerros más alejados del terreno, y el trabajo era exactamente lo que había imaginado. Aburrido, solitario y sin novedad. Dormía durante el día y de noche caminaba entre los corrales sin encontrar otra cosa que animales durmiendo y el silencio del campo. La noche del incidente terminé una ronda cerca de las 2 de la mañana sin encontrar nada raro. Estaba volviendo hacia la casa cuando escuché los golpes. Eran secos y fuertes,
viniendo de uno de los corrales del fondo, donde estaba el rebaño de cabras. Lo primero que pensé fue que alguien estaba intentando forzar la entrada al corral, que los robos que el dueño me había contado estaban pasando esa noche, y que había llegado en el momento justo. Tomé la escopeta y la linterna, y me acerqué despacio por el costado del corral para no alertar a quien estuviera dentro, antes de tener una posición desde donde ver lo que estaba pasando. Iluminé el interior a través de las tablas, y lo que vi tardé unos segundos en procesarlo, porque no era lo que esperaba encontrar. Eran cabras. Una cabra negra en el centro del corral embestía a los demás animales uno por uno, con una fuerza que no tenía ninguna proporción con el tamaño normal de una cabra doméstica. Y el resto del rebaño estaba arrinconado contra la pared del fondo, con ese agrupamiento compacto que tienen los animales cuando perciben un depredador y no tienen hacia dónde correr. Y mientras yo miraba vi a la cabra negra cargar contra otra que estaba separada del grupo. El golpe tiró al animal al suelo, y ese animal no volvió a levantarse. Segundos después otra cabra que intentó moverse hacia el costado recibió el mismo golpe y cayó de la misma forma. Empecé a gritar desde afuera del corral para espantarla, que es lo que uno hace cuando un animal entra en un estado de agitación, y la cabra no reaccionó en ninguna forma reconocible. Siguió moviéndose por el corral embestiendo cualquier cosa que se moviera, como si el sonido de mi voz no existiera para ella. Golpeé los postes de madera con la culata de la escopeta, produciendo el ruido más fuerte que podía, y tampoco produjo ningún cambio en el comportamiento del animal. Pensé en la rabia. Pensé en alguna enfermedad neurológica que produjera ese tipo de agresividad y disparé al aire. El ruido del disparo detuvo todo de golpe. Los animales arrinconados dejaron de moverse. El golpeteo contra las tablas cesó, y el silencio que siguió fue absoluto durante varios segundos. Y entonces la cabra negra giró lentamente la cabeza hacia mí. No corrió hacia la salida. No se asustó. Solo giró la cabeza con una lentitud completamente antinatural y me miró. Y cuando la linterna le dio de lleno en la cara, vi la espuma colgando de la boca en hilos gruesos y oscuros, y los ojos completamente abiertos con una dilatación que ocupaba casi todo el iris. La respiración que salía de ese animal era un sonido que no correspondía a ninguna cabra que yo hubiera escuchado en toda mi vida. Algo profundo y húmedo. Entonces se levantó sobre las patas traseras. Simplemente se mantuvo erguida sobre las dos patas traseras durante varios segundos y, mientras estaba así, emitió un sonido que todavía hoy no puedo describir con ninguna palabra que haga justicia a lo que era. Ronco y bajo y continuo. Retrocedí. La cabra bajó de nuevo a las cuatro patas y arremetió contra los tablones del corral en mi dirección, golpeando la madera con una fuerza que hizo vibrar los postes. Y yo dejé de pensar en nada más y corrí hacia la casa y cerré la puerta con todo lo que tenía disponible para atrancarse desde adentro. Me quedé parado en el centro de la habitación, con la escopeta cargada escuchando los golpes. La escuché durante el resto de la madrugada. No salí. Me quedé sentado con la escopeta sobre las rodillas y la linterna encendida, esperando que amaneciera. Y durante esas horas no dormí, y no hice otra cosa que escuchar. Con la primera luz salí. Había varias cabras muertas distribuidas por el corral, con sangre en el suelo alrededor, y la cerca de uno de los lados tenía dos tablas completamente partidas desde adentro. La cabra negra seguía viva y estaba sola en una esquina, y ya no embestía a las demás, sino que golpeaba de forma repetida contra la pared de madera del fondo, una y otra vez. La madera tenía sangre seca en el punto del impacto, y uno de sus cuernos estaba parcialmente roto y con la punta oscura de lo que debía ser hueso expuesto. Y el animal seguía golpeando sin parar, sin ninguna señal visible de que el dolor de eso estuviera registrándose en ningún lugar. Cuando llegó el dueño del campo esa mañana, le conté todo lo que había pasado, el comportamiento de la noche, los animales muertos, los golpes hasta que amaneció,
esperando alguna forma de sorpresa o de incredulidad, o de alguna explicación técnica sobre enfermedades del ganado que yo no conocía. En cambio, se quedó callado mirando el corral desde afuera durante un momento. Después fue a la camioneta, sacó su propia escopeta y entró al corral sin decir una sola palabra y terminó con el animal. Cuando salió le pregunté qué era lo que pasaba. Me dijo que por eso los anteriores no duraban mucho ahí. No explicó qué quería decir con los anteriores, ni cuántos habían sido, ni qué les había pasado a cada uno. Y cuando le pregunté directamente qué había en ese campo, me dijo que era mejor no saber. Y cambió el tema hacia los trámites del seguro para los animales muertos, como si la conversación anterior no hubiera ocurrido. Renuncié ese mismo día. Han pasado años desde eso, y todavía no sé con certeza si lo que vi esa noche fue una enfermedad, algún cuadro neurológico que yo no supe identificar, o algo que no tiene ninguna clasificación médica que me deje dormir tranquilo pensando en ello. Hay partes de lo que pasó que pueden tener explicación, y hay partes que no lo sé. Hay una imagen que no desaparece con el tiempo, ni con ninguna explicación que yo me haya dado. Cuando esa cabra giró la cabeza después del disparo, y la linterna le dio de lleno en los ojos, tuve la sensación de que algo me estaba mirando desde adentro de esos ojos, y no era una cabra. Continuamos. Soy guardia de seguridad nocturno, y durante un tiempo trabajé en un depósito ferroviario en las afueras de México. En aquel tiempo trabajaba solo durante el turno de noche, y mi rutina era simple: recorridas periódicas, revisión de cámaras, y verificar que nadie entrara a robar material o a meterse en los vagones, que de vez en cuando atraía gente buscando refugio o cobre para vender. Este era un lugar donde guardan vagones fuera de servicio y material viejo que ya no tiene uso activo, pero que tampoco termina de desecharse. Esas instalaciones grandes y medio abandonadas de noche tienen una presencia particular, con los vagones inmóviles bajo las luces de seguridad y los rieles oxidados extendiéndose en distintas direcciones hacia la oscuridad del perímetro. Durante semanas no pasó nada que saliera del ordinario, y el trabajo era exactamente lo que esperaba, aburrido y sin novedad, hasta que una madrugada cerca de las 3, vi el tren en las cámaras. Estaba detenido en una vía secundaria del sector norte del depósito, con las luces encendidas y los vagones completos. Y lo que me llamó la atención de inmediato fue que esa vía llevaba años sin estar conectada a ninguna línea activa, que era uno de esos tramos que quedan desconectados cuando el trazado cambia, y que nadie retira porque retirar rieles cuesta dinero, y el material ahí no molesta a nadie. Ningún tren podía llegar a esa vía desde ningún punto de la red activa sin pasar primero por sectores del depósito donde yo lo habría visto o escuchado. Y aún así, ahí estaba en la pantalla, completamente estático, con una nitidez que descartaba que fuera un problema de imagen. Salí con la camioneta a revisar y cuando llegué al sector norte, la vía estaba vacía, sin ningún tren, sin ninguna señal de que hubiera habido uno ahí minutos antes. Y pasé la linterna por toda la extensión visible de los rieles, y no encontré nada fuera de los vagones viejos, que llevaban meses estacionados en ese sector sin moverse. A la noche siguiente apareció de nuevo en las cámaras. Mismo sector, misma hora, con la misma nitidez de la noche anterior. Y volví a salir y otra vez no había nada cuando llegué. Empecé a guardar capturas de pantalla porque sabía que si lo contaba sin evidencia, nadie me iba a creer. Y durante los días siguientes revisé el sistema de cámaras buscando alguna falla técnica o algún ángulo de luz que pudiera producir esa imagen. Y no encontré ninguna explicación que me convenciera del todo. Fue unos días después cuando empecé a escuchar los silbatos, siempre alrededor de las 3 de la mañana, con la misma regularidad con que había aparecido el tren en las cámaras. Y no eran sonidos lejanos que viajaran desde alguna estación activa en la zona, porque los conocía y sabía cómo sonaban a esa distancia. Eran silbatos que parecían salir desde adentro del depósito,
desde algún punto entre los vagones y los galpones del sector central, con una claridad que no correspondía a ninguna fuente lejana. Cada vez que los escuchaba hacía la recorrida completa buscando el origen y nunca encontraba nada. El depósito en silencio y los vagones quietos. Y el único ruido era el que producía yo mismo moviéndome entre el material. Durante una de esas recorridas entré a un vagón cerrado con candado, cuya llave tenía yo. Y en el piso del interior había huellas de barro fresco distribuidas de una forma que indicaba que alguien había caminado por ese espacio. Huellas claras y húmedas sobre el piso metálico del vagón. Y lo que no tenía ninguna explicación era que afuera llevaba días sin llover, y el terreno del depósito estaba completamente seco, sin ninguna fuente de barro visible en el perímetro que yo pudiera identificar. Revisé las puertas y las ventanas del vagón, buscando algún punto de acceso forzado y no encontré ninguno. El candado intacto, las ventanas selladas desde adentro como siempre. La noche que decidí acercarme directamente al sector donde aparecía el tren en las cámaras. Salí a pie en lugar de tomar la camioneta para no hacer ruido. Y cuando llegué al sector norte me acerqué a uno de los vagones viejos que estaban estacionados ahí desde hacía meses. Y miré por una de las ventanas laterales. Adentro había siluetas sentadas. Varias. Distribuidas en los asientos del vagón con esa postura específica de los pasajeros que esperan, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, mirando hacia adelante en la dirección del trayecto que ese vagón no hacía desde hacía años. Y ninguna se movía ni hablaba, ni reaccionó cuando la linterna pequeña que llevaba rozó el vidrio desde afuera. Me alejé despacio hacia la camioneta para buscar la linterna más potente que guardaba adentro, sin correr, sin hacer ruido, diciéndome que podían ser personas que habían entrado a refugiarse y que cuando llegara con más luz iban a salir corriendo. Y tardé quizás 3 minutos en ir y volver. Cuando volví el vagón estaba completamente vacío. Las ventanas en silencio, el interior oscuro, sin ninguna silueta en ninguno de los asientos, sin ningún sonido de personas moviéndose o bajando del vagón, sin ninguna señal de que hubiera habido alguien adentro unos minutos antes. Días después le comenté lo que había estado pasando a un empleado jubilado, que había trabajado en ese depósito durante décadas, y que a veces pasaba por las mañanas cuando llegaba el turno diurno. Y el hombre me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé me preguntó directamente en qué vía aparecía el tren en las cámaras, con la actitud de alguien que ya tiene una hipótesis y solo necesita confirmar un dato para completarla. Le describí el sector y el tramo de vía, y el hombre asintió despacio, y me contó que cerca de ese punto había descarrilado décadas atrás un tren que transportaba trabajadores ferroviarios, que el accidente había sido grave, y que habían muerto varias personas en el lugar, y que a lo largo de los años distintos, vigilantes nocturnos del depósito habían escuchado silbatos sin origen a las mismas horas, siempre de madrugada, siempre en el mismo sector. No me dijo nada más y yo no pregunté más, porque había algo en la forma en que lo contó que cerraba la conversación, sin necesidad de que ninguno de los dos dijera explícitamente lo que los dos estábamos pensando. Intenté seguir trabajando unas semanas más, y lo habría conseguido si no hubiera sido por la mañana en que llegué a la oficina y encontré boletos de tren sobre el escritorio. Eran varios, húmedos, de los boletos en papel que se usaban décadas atrás, con la tinta corrida por la humedad pero todavía legibles en los detalles de fecha y destino que correspondían a un periodo en que yo no había nacido todavía. La puerta de la oficina estaba cerrada con llave desde adentro con mi propia llave, las ventanas selladas, y cuando revisé las grabaciones de cámaras de esa noche, ninguna mostraba alguna persona entrando al edificio en ningún momento del turno. Guardé los boletos un tiempo. Después renuncié. Lo último que hice antes de devolver el equipo fue revisar las grabaciones de la noche anterior en la pantalla de la sala de cámaras.
y a las 3 de la mañana ahí volvía a verse el mismo tren, detenido con las luces encendidas y los vagones completos, quieto, como si esperara algo, o a alguien que llevaba mucho tiempo sin llegar. Y al día de hoy, no sé si alguna vez llegó. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Joaquín. Soy guardia de seguridad en un edificio de oficinas en Ciudad de México y llevo años escuchando historias de terror en el trabajo mientras hago los recorridos. Por eso encontré tu canal y quiero contarte lo que viví. Mi rutina de noche es simple y siempre igual. Cada 3 horas recorro los 5 pisos del edificio y el subsuelo de estacionamientos, empezando por el primero y subiendo en el ascensor hasta el quinto. Y después bajo por las escaleras revisando pasillos, oficinas, salidas de emergencia y baños en cada piso hasta llegar al subsuelo, que es lo último antes de volver a la caseta. Es un recorrido que conozco de memoria. Puedo hacerlo con los ojos cerrados y en años de trabajo nunca me había dado ningún problema. Esa noche salí con el auricular puesto escuchándote, con el volumen bajo para escuchar si algo pasaba, pero suficientemente presente para que el silencio del edificio vacío no se sintiera tan pesado como se siente a las 2 de la mañana cuando uno es la única persona despierta en 5 pisos de oficinas oscuras. Subí al ascensor, presioné el piso de arriba y empezó el recorrido de siempre. Al moverse, el parlante del ascensor hizo una pequeña interferencia. Un chasquido breve, pero no le di importancia, porque los sistemas viejos hacen ese ruido todo el tiempo. Bajé, revisé todo y volví al ascensor para llegar al piso siguiente. Ahí la interferencia fue más larga y empezó a mezclarse con el audio del podcast en el auricular. Y bajé un poco el volumen pensando que era interferencia del edificio, afectando la señal del teléfono. Seguí con mi trabajo y al subir al cuarto la estática en el parlante ya era constante y suficientemente molesta como para que me sacara el auricular y lo guardara en el bolsillo. Esos pasillos los recorrí con miedo. Sentía que no estaba solo. Volví al ascensor. Apreté el último botón y cuando llegó al quinto la estática llenó el parlante por completo del habitáculo. Y mientras las puertas se abrían escuché la voz con una claridad que no tenía ninguna relación con la interferencia. Completamente nítida, masculina, diciendo una sola cosa: no vayas al subsuelo. Me quedé inmóvil adentro del ascensor durante varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Y lo primero que hice fue mirar el panel del intercomunicador, porque la explicación más razonable era que alguien desde la caseta o desde algún punto del edificio había hablado por el sistema, y la interferencia había distorsionado el sonido durante el recorrido hasta ese piso, pero lo había transmitido limpio al llegar. Bajé al quinto piso y llamé por radio a la caseta, pero el otro guardia que cubría la entrada me respondió de inmediato sin haber dicho nada por el intercomunicador, sin saber de qué le estaba hablando cuando le pregunté si había transmitido algo hace unos segundos. Me quedé parado en el pasillo del quinto piso un momento más de lo necesario, intentando encontrar una explicación técnica que me convenciera. Y después empecé el recorrido de bajada por las escaleras porque eso era lo que tenía que hacer. Mientras bajaba por las escaleras revisando cada piso, sentía que algo me observaba desde los pasillos oscuros, aunque apuntara la linterna en todas las direcciones, y no encontrara nada. Y en el tercer piso escuché una puerta cerrarse en algún punto del pasillo, que según mis registros debería estar completamente vacío a esa hora. Y cuando estaba en el segundo escuché pasos sobre mí. Pasos claros y regulares de alguien caminando por el piso de arriba. Al llegar al subsuelo, el estacionamiento estaba oscuro con las luces automáticas apagadas. Cuando entré los sensores de movimiento las fueron encendiendo en el tramo donde yo caminaba dejando el resto en penumbra. Y mientras revisaba el primer nivel entre los autos estacionados, vi las luces interiores de un sedán oscuro encendidas hacia el fondo. Y pensé que era alguien que se había quedado dormido,
esperando a otra persona, o que había bajado al estacionamiento y se le había olvidado apagar antes de subir. Me acerqué y golpeé el vidrio del conductor con los nudillos, y no obtuve respuesta. Alumbré con la linterna hacia adentro, y vi una silueta en el asiento del conductor. Un hombre con la cabeza apoyada hacia adelante, como si estuviera dormido sobre el volante. Y golpeé más fuerte esta vez y moví ligeramente el espejo retrovisor exterior. Y la cabeza del hombre se deslizó lentamente hacia un costado con el movimiento, que tiene algo que ya no tiene tono muscular. Y la posición en que quedó y la forma en que se movió. Me dijeron antes de confirmar nada más, que ese hombre no estaba dormido. No voy a describir con detalle lo que vi cuando alumbré mejor hacia adentro, porque hay imágenes que uno prefiere no poner en palabras más de lo necesario. Pero el hombre llevaba tiempo muerto y estaba solo, y no había ninguna señal de violencia visible desde afuera del vehículo. Yo estaba solo en el subsuelo de un edificio vacío a las 2 de la mañana, parado al lado de un cadáver. Me asusté. Las manos me temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Esperé solo en el subsuelo hasta que llegaron los policías y mientras esperaba la radio portátil del cinturón, emitió varios chasquidos de estática breves y espaciados sin ninguna transmisión de la caseta. Yo miraba la radio y miraba el auto, pero no me acercaba más al vehículo de lo que ya estaba. Los minutos pasaban con lentitud. Los policías llegaron, confirmaron el fallecimiento, acordonaron el área y me tomaron declaración durante horas sobre mi recorrido, a qué hora había llegado al subsuelo, si había visto a alguien más, si el acceso al estacionamiento tenía cámaras operativas en ese sector, el procedimiento completo que, en ese momento, procesé de forma casi mecánica porque la mente estaba ocupada en otra cosa. El hombre había muerto aparentemente por causas naturales solo en su auto, sin que nadie lo encontrara hasta que yo llegué. Salí del trabajo cuando ya estaba amaneciendo, todavía con el temblor de manos que no había cedido del todo, y manejé hacia mi casa intentando distraerme con la radio del auto, puesta en alguna estación de noticias o música. Cualquier cosa que le diera al cerebro, algo diferente a lo que había vivido durante las últimas horas. Durante todo el trayecto pensé en la voz en el ascensor, en la advertencia que no tenía ninguna explicación técnica que yo hubiera podido encontrar, en lo que hubiera pasado si la hubiera tomado en serio y hubiera omitido el subsuelo esa noche, si ese hombre hubiera seguido ahí solo hasta el siguiente turno. Llegué a mi colonia, entré a mi calle y estacioné frente a mi edificio con la radio todavía puesta, y en el momento en que apagué el motor, la señal de la radio se llenó de estática, densa, igual a la del parlante del ascensor horas antes. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, llegó la voz. La misma voz masculina, con la misma claridad, diciendo: «No bajes». Miré por la ventanilla hacia la entrada de mi edificio, y sentí el mismo miedo del ascensor. En menos de un segundo arranqué el auto sin pensarlo, y me fui directo a la casa de un amigo. Y dormí ahí esa mañana sin explicarle bien por qué había llegado a esa hora sin avisar. Volví a mi casa al día siguiente con la luz del mediodía encima, y no encontré nada fuera de lugar. Ninguna señal de que hubiera habido alguien o algo similar. Hasta hoy no sé quién habló por ese parlante ni por la radio de mi carro. Hay una parte de mí que sabe que probablemente nunca lo voy a saber con certeza. Pero lo que sí sé es que la segunda advertencia me la dieron justo antes de que bajara a la entrada de mi propio edificio de madrugada, y que algo me hizo no hacerlo. Desde entonces duermo con dos preguntas que no tienen respuestas. ¿Qué había esperándome aquella noche? Y otra cosa. Si esa voz que me avisó 2 veces sabía lo que yo me iba a encontrar si bajaba, entonces, esa voz me quería cuidar. Continuamos. Hola comunidad. Me llamo Mario y trabajé varios años en un centro comercial en Santiago, Chile.
Cuando uno es guardia nocturno, pasa suficiente tiempo solo de noche y aprendes a convivir con los ruidos raros, los locales vacíos que crujen sin razón visible, las alarmas que se activan solas y que cuando uno va a revisar no encuentra nada fuera de lugar. Todo eso pasa y uno lo normaliza porque si no, no podría trabajar. Pero hubo una noche que me marcó para siempre y que después de todo este tiempo sigue siendo la razón por la que no volví a ese trabajo. Después del cierre, el mall quedaba en manos de los guardias y el personal de limpieza, que hacían sus recorridos en distintos sectores con esa coordinación silenciosa que se desarrolla con el tiempo, entre gente que comparte el mismo edificio vacío de madrugada. Mi tarea principal era recorrer los pasillos cada cierto tiempo y verificar que todos los locales estuvieran cerrados, las rejas bajas, los sistemas de alarma activados, nada fuera de lugar. Un recorrido que en condiciones normales era completamente rutinario. En uno de los pasillos del primer nivel había una tienda de ropa que tenía varios maniquíes muy realistas en la vidriera. De esos con facciones detalladas y posturas naturales que de noche, con la iluminación interior del local apagada y solo la luz del pasillo reflejándose en el vidrio, podían confundirse fácilmente con personas paradas adentro, mirando hacia afuera. Entre los guardias existía la costumbre de hacerles comentarios en voz baja al pasar, decirles buenas noches, preguntarles cómo estaban. Era un chiste interno, nada más. Esa noche llovía fuerte afuera y el lugar estaba más silencioso que de costumbre, con el sonido de la lluvia golpeando el techo como fondo constante y el resto del edificio en un silencio. Se sentía más pesado que en las noches despejadas. Durante la primera ronda pasé frente a la vidriera de la tienda de ropa y noté que uno de los maniquíes, el que siempre estaba posicionado de frente hacia el pasillo, con los brazos ligeramente extendidos, ahora estaba con la cabeza girada hacia la izquierda. No de frente, sino mirando hacia un punto del pasillo que quedaba más adelante, como si hubiera girado la cabeza para ver algo que pasaba en esa dirección. Me detuve un momento, lo miré y después seguí caminando porque la explicación más razonable era que alguien del local lo había reposicionado antes del cierre, y yo no lo había notado en la ronda anterior. Que era perfectamente posible porque uno no memoriza la posición exacta de cada maniquí, en cada vidriera de cada tienda durante el turno. Una hora después, en la segunda vuelta, pasé de nuevo frente a esa vidriera. El maniquí que antes miraba hacia la izquierda, ahora estaba con la cabeza girada hacia la derecha, apuntando en la dirección contraria, con la misma postura natural de antes, pero orientado completamente hacia el otro lado. Y me detuve frente al vidrio y estuve varios segundos mirándolo, intentando recordar con exactitud cómo estaba antes, y diciéndome que probablemente estaba mezclando los recuerdos. Me convencí de que era eso y seguí. En el puesto de monitoreo abrí el sistema de cámaras y busqué el ángulo que cubría esa vidriera, y lo que encontré fue una pantalla con interferencias que no estaban en ninguna de las otras cámaras del sector. Las interferencias eran intermitentes. Aparecían y desaparecían cada varios segundos, y en los momentos en que la imagen se aclaraba, la vidriera se veía normal con los maniquíes en sus posiciones, pero en los momentos de interferencia, la imagen se distorsionaba de una forma que hacía imposible confirmar o descartar cualquier movimiento. Fui personalmente al pasillo. El primer nivel estaba en silencio absoluto, y caminé hacia la vidriera de la tienda con la linterna en la mano, aunque no la encendí porque la luz del pasillo alcanzaba para ver. Cuando estaba a unos metros de la vidriera escuché una voz. Era muy baja, casi un susurro, pero completamente articulada, viniendo desde detrás del vidrio. Y lo primero que pensé fue que había alguien adentro del local, que alguien se había quedado encerrado durante el cierre o que había entrado de alguna forma después. Y me acerqué al vidrio y alumbré con la linterna hacia el interior del local, pero no había nadie. Solo las perchas con ropa, los espejos al fondo y los maniquíes en la vidriera.
Los maniquíes que ahora estaban todos mirando hacia el vidrio, hacia el pasillo. No en posiciones diferentes a las habituales, sino todos, los 4 o 5 que había en esa vidriera, con la orientación frontal hacia afuera, hacia donde yo estaba parado con la linterna en la mano, y el corazón acelerado al otro lado del vidrio. Y la voz volvió a sonar, todavía baja, pero esta vez más clara. Y lo que decía no lo voy a repetir completo, porque hay partes que con el tiempo decidí no poner en palabras. Pero era una voz que hablaba de ese lugar, del suelo sobre el que estaba construido el mall, de lo que había estado ahí antes de que existiera cualquier estructura encima. Entre los guardias más viejos del turno circulaba desde hacía tiempo la historia de que el terreno donde estaba construido el centro comercial había sido en algún momento anterior un cementerio, que durante la construcción habían encontrado restos y que la empresa había manejado eso de la forma en que esas cosas se manejan, cuando el proyecto ya está en marcha y parar no es una opción. Yo siempre había escuchado esa historia con la misma actitud con que uno escucha las leyendas de cualquier lugar de trabajo, como parte del folclore del edificio sin darle más peso que eso. Esa noche, parado frente a esa vidriera escuchando esa voz, dejé de escucharla como una leyenda. No me quedé a confirmar nada más. Caminé de vuelta al puesto de monitoreo. Le dije al otro guardia que no me sentía bien y que iba a irme. Esa misma semana pedí el cambio a otro lugar, y después de un tiempo dejé ese trabajo, sin darle a nadie una explicación. Hasta hoy no sé si lo que escuché venía de uno de esos maniquíes o de algo en el interior del negocio. Hay noches donde me alegro de no haberme quedado a saberlo con certeza, porque las cosas que dijo esa voz era algo imposible de dejar pasar, y también imposible de evitar. Yo no las olvidé del todo, pero tampoco las voy a repetir.